la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Bienvenidos a su programa Yura Paria. Estamos revisando un ABC de la Constitución. En anteriores programas empezamos a revisar el preámbulo de la Constitución y el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. En este programa nos dedicaremos a hablar sobre libre determinación, es decir, este concepto, este derecho, esta categoría que presenta el artículo 2 de nuestra Constitución Política del Estado. Pues bien, sean bienvenidos a su programa Yura Paria. La libre determinación se encuentra de manera explícita en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice el artículo 2? Dice, artículo 2, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblo indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución y la ley. Veamos algo. La categoría libre de determinación no se presenta en el artículo 2 como un derecho, sino como una potencia en devenir que supone la realización de una serie de derechos. Se trata de una de las bases fundamentales del Estado, no solo por el lugar que ocupa el artículo 2 en el contexto de la Constitución, sino porque se presenta como condición de posibilidad del Estado plurinacional y de la realización de los derechos de autonomía y autogobierno de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. No se olviden, el artículo 2 se encuentra en el capítulo primero, que se denomina Modelo de Estado, que corresponde al título primero, Bases Fundamentales del Estado, de la primera parte de la Constitución Política del Estado. Esta primera parte se llama Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías. Y debemos de leer el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución de manera, podríamos decir, relacional. ¿Por qué? Porque el artículo 1 señala que Bolivia se funda en la pluralidad. Es decir, Bolivia se funda en algo anterior. ¿Y qué es esta pluralidad? Pues es la existencia precolonial de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Pero el artículo 2 no solamente nos habla de la existencia precolonial de las naciones y pueblo indígena originario campesinos, sino de la garantía de la libre determinación en el marco de la unidad del Estado. Entonces, hablamos de una potencia en devenir, es decir, una potencia que supone la realización de una serie de derechos. Como indica el texto, la libre determinación consiste en el derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. La libre determinación, en consecuencia, enuncia una serie de posibilidades que tienen que ver básicamente con el Estado plurinacional. Sin embargo, la libre determinación es también un derecho y se encuentra en el listado de derechos de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Estos derechos se encuentran en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado. En el artículo 30, parágrafo segundo, nos dice, en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblo indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos. Numeral 4, a la libre determinación y territorialidad. La libre determinación, ya sea como derecho o como categoría, puede ampliarse en su contenido con la normativa internacional de derechos humanos a partir de la aplicación del artículo 256 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 256? Este artículo es muy importante. En su momento vamos a dedicarle un programa para hablar de este artículo del 256, pero veámoslo ahora. ¿Qué dice? Dice, los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre esta. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir de que si nosotros encontramos en un instrumento internacional de derechos humanos un derecho que sea más favorable,
o un derecho que en el fondo posibilite un mejor ejercicio del mismo, un mejor ejercicio del derecho, pues podemos recurrir a ese instrumento internacional en materia de derechos humanos. En el caso de pueblos indígenas, hay dos instrumentos que vale la pena referir. Por un lado, el Convenio 169 de la OIT y por otro, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este es uno de los instrumentos más importantes que lo podemos invocar en base al artículo 256 de la Constitución. Este artículo que justamente nos dice de que si encontramos derechos más favorables en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pues bien, los podemos aplicar de manera preferente por encima o sobre la Constitución. Esa sería la idea del artículo 256. En su momento, como les decía, vamos a tener un programa específico sobre el 256. Pero vayamos a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Qué dice esta declaración? El artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas dice lo siguiente. Artículo 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Artículo 4. Los pueblos indígenas en ejercicio de su derecho a la libre determinación tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Miren, este instrumento internacional de derechos humanos, como es la Declaración de las Naciones Unidas, ha sido ya referido por el Tribunal Constitucional Plurinacional. En su sentencia constitucional CSCP 1235/2017-S1, el Tribunal Constitucional ha reconocido que tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas son parte de los instrumentos de derechos humanos más importantes para los pueblos indígenas. Veamos una partecita de esta sentencia. SCP 1235/2017-S1. ¿Qué dice? Dice, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se constituye en uno de los instrumentos internacionales de derechos humanos más importantes en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. De igual forma, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es adoptada a fin de reforzar el convenio mencionado y gracias a las luchas de estos pueblos para fortalecer el ejercicio de sus derechos. Entonces, el Tribunal Constitucional Plurinacional ya ha hecho referencia, ya ha hecho uso de estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos para pueblos indígenas. Ya hizo uso, no solamente en esta sentencia, sino en muchas otras, de las condiciones que le otorga el artículo 256 de la Constitución. La idea de recurrir a un instrumento internacional en materia de derechos humanos en busca de un derecho más favorable. Bueno, es necesario añadir que además de los instrumentos internacionales de derechos humanos, puede ampliarse el contenido de la categoría libre determinación con la voluntad constituyente, es decir, con los documentos, actas y resoluciones del constituyente, conforme lo señala el artículo 196, parágrafo segundo de la Constitución. Este artículo señala, el parágrafo segundo del artículo 196 dice, en su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. Es en ese sentido de que podemos ir en búsqueda de ampliar, sobre todo el universo de significados que pueda tener la libre determinación. Bueno, ¿qué encontramos en la voluntad constituyente? Y esto es algo que ya hablamos en algunos otros programas. La voluntad constituyente sitúa la libre determinación como una propuesta del llamado Pacto de Unidad. ¿Qué fue el Pacto de Unidad? El Pacto de Unidad fue una organización sui generis en la historia de Bolivia, compuesta en mayo del 2007 por las principales organizaciones sociales de Bolivia. Allí estaba la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la llamada CESUTCB, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, la llamada CIDOB, y el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, el llamado CONAMAC.
Además, había muchas otras organizaciones aliadas a estas 5 organizaciones centrales. Fue una experiencia muy rica, no fue una experiencia sencilla. El Pacto de Unidad fue una organización con muchos conflictos, pero que pudo, y esa es la parte interesante, elaborar una propuesta de texto constitucional que, como lo vimos en anteriores programas, fue central a momento de organizar los contenidos de las 21 comisiones de la Asamblea Constituyente. Entonces, la voluntad constituyente nos va a situar a la libre determinación como una propuesta del Pacto de Unidad. Sin embargo, en esta propuesta, el Pacto de Unidad lo presentaba como el artículo 1, es decir, este artículo 2 iba a abrir el texto constitucional. ¿Por qué? Porque iba a presentar de que había algo previo a la fundación del Estado, que son las naciones y pueblo indígena originario campesinos, y que reconociendo su libre determinación, estos pueblos indígenas originarios campesinos creaban o daban paso al Estado plurinacional. Es decir, el artículo 1 de la propuesta del Pacto de Unidad situaba la condición del Estado plurinacional como una condición plural previa. Es por eso tan importante leer el artículo 2 de manera relacional al artículo 1. Son 2 artículos que se relacionan constantemente. Lo dijimos en el anterior programa, es decir, no podríamos hablar de Estado plurinacional sin la existencia de naciones, es decir, de un Estado que alberga muchas naciones. Y la existencia de estas naciones no podrían tener la posibilidad de modificar la materia estatal, de modificar la forma Estado, si no existiera la libre determinación. Bueno, es por ello de que la libre determinación, que se encuentra en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, es presentada como una de las bases fundamentales del Estado, es decir, como una de las condiciones de realización del Estado plurinacional. No es posible pensar el Estado plurinacional sin la libre determinación de los pueblos indígenas que manifiestan su voluntad de ser parte de Bolivia, pero que a la vez proponen su transformación, la transformación del Estado-nación en un Estado plurinacional. Pues bien, conforme a la voluntad constituyente, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado logra su redacción final en el proyecto de texto constitucional aprobado en grande, en detalle y en revisión en Oruro. Es decir, es un texto que proviene del proceso constituyente de la Asamblea Constituyente. ¿Quién es el autor del artículo 2 de la Constitución, tal cual como se encuentra redactada en la Constitución vigente? Pues es la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque uno puede ver que el texto constitucional que aprueban en Oruro, la Asamblea Constituyente, contiene este artículo 2 tal cual como se encuentra hoy en día en nuestro texto constitucional. En consecuencia, este es un texto constitucional que va a, podríamos decir, a mostrarnos este artículo 2, esta potencia de la Asamblea Constituyente. Ahora, cuando nosotros vamos al archivo, también podríamos revisar que aprobaron los constituyentes en Chuquisaca, es decir, hubo una aprobación del texto en grande que se lo hizo en Chuquisaca y allí hay algo muy interesante. El artículo 2 del texto constitucional aprobado en Chuquisaca no posee, no cuenta con la llamada reserva de ley que posee el artículo en su versión final. ¿Qué es la reserva de ley? Ahora, volvamos a leer el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice el artículo 2? Dice, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblo indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución, ahí estamos de acuerdo, y la ley. Cuando dice conforme a esta Constitución y la ley, está planteando una reserva legal, es decir, la ley que proviene de la Asamblea Legislativa Plurinacional podríamos decir, complementar, reglamentar lo que señala el artículo 2. Bueno, para muchos constitucionalistas, esta reserva de ley es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque la libre determinación no debería estar condicionada a ninguna ley, sino debería ser un derecho tal cual, un derecho reconocido y que no debería ser condicionada. ¿Por qué? Porque la reserva de ley podría darse a entender que podría limitar en cierto sentido
a momento de reglamentar la libre determinación del artículo 2, podría limitar este derecho. Pero bueno, si recuperamos la voluntad constituyente, podríamos evitar, podríamos decir, de que alguna ley pudiera intentar reducir el radio de acción de la libre determinación como condición de posibilidad del Estado. Entonces, recuperar la voluntad constituyente evita de que se trate de regular por parte del órgano legislativo el alcance de la libre determinación. Y en consecuencia, es contraintuitivo pensar de que la libre determinación pueda ser regulada, si no, no sería libre determinación. Bueno, finalmente, en esta revisión de los archivos del proceso constituyente, la revisión que hemos ido realizando como actividad investigativa que tenemos en el Instituto de Investigaciones, pues viene el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, tiene antecedentes en la Comisión 1, la Comisión Visión de País, en el informe de mayoría. En este informe se establece a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos con el mismo tenor que luego es retomado en el texto constitucional vigente. Empero, en este informe se especifica que la libre determinación empieza con la voluntad de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos de conformar y ser parte del Estado unitario plurinacional comunitario. Es decir, hay una idea de que este texto tenía que ser el que abra la Constitución, el que diga los pueblos y naciones indígenas de existencia precolonial se deciden, toman la decisión, la voluntad de formar este Estado plurinacional. Bueno, uno puede revisar los documentos, actas y resoluciones del constituyente que permiten en sí lograr esta lectura. Recuperar las dimensiones de posibilidad de lectura de la categoría libre determinación en el texto constitucional nos permite arribar a algunas conclusiones previas. Damos algunas conclusiones que podemos encontrar de esta revisión que estamos haciendo de archivos. La primera, la libre determinación no trata solo de un derecho. Es más, existe la posibilidad de pensar la libre determinación como un hecho, es decir, como algo que poseen los pueblos indígenas y que la Constitución solo reconoce y despliega. Este algo que poseen los pueblos indígenas lo caracterizamos como una potencia en devenir, es decir, como una condición de posibilidad y de transformación de los derechos y obviamente de transformación del Estado. Se trata, en consecuencia, podríamos decir que se trata más de una categoría política que de una categoría jurídica. Es decir, es una categoría de potencia de transformación del Estado para consolidar la idea de un Estado plurinacional. Es poco más el resultado de la fuerza de la libre determinación. Por lo menos es también así como lo ha entendido el Tribunal Constitucional cuando ha hecho una aplicación preferente de los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, frente a alguna limitación. Por ejemplo, la ley de deslinde en su momento, la ley de deslinde jurisdiccional 073, trataba de limitar en el artículo 10 las materias que podía conocer la jurisdicción indígena originaria campesina. Bueno, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Hay una sentencia valiosa, la sentencia 1624/2012, es la sentencia del Tribunal Constitucional, que dice lo siguiente. Los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos, caracterizados por los elementos de cohesión colectiva como una manifestación del principio de libre determinación, del derecho a su libre existencia y en armonía con los principios de pluralismo, interculturalidad y descolonización, tienen el derecho fundamental al ejercicio y administración de su justicia en el marco de sus normas y procedimientos, los cuales, tal como se dijo en el fundamento jurídico 6.1 de la presente sentencia, constituyen fuente directa de derechos. Es decir, la jurisdicción indígena, originaria y campesina, el derecho fundamental al ejercicio de administración de la justicia indígena, originaria y campesina, tiene su basamento, tiene su base en la manifestación del principio de libre determinación. Y también hay algo interesante, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional, la 0037/2013, que dice, debe tenerse en cuenta que ni el Convenio 169 de la OIT ni la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establecen un límite en cuanto a las materias o gravedad de los hechos para el ejercicio de la jurisdicción indígena. O sea, es decir, el tribunal ha buscado recurrir, en base al artículo 256 de la Constitución, a instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ¿en búsqueda de qué? En búsqueda de limitar, en cierto sentido,
cualquier tipo de obstáculo a la libre determinación, es decir, de evitar que la legislación secundaria, como en este caso la ley de deslinde, evite que la libre determinación se despliegue ampliamente o de manera fuerte, de manera que consolide en sí esta fuerza de los pueblos indígenas. Bueno, la segunda conclusión a la que podemos llegar es la siguiente, que si bien la misma Constitución propicia un diálogo de esta categoría con el derecho internacional, en tanto se trata de textos, y los textos tienen un marco categorial, es decir, un universo de contenido en común que posibilita el diálogo, la Constitución puede recuperar la densidad del proceso constituyente, es decir, la condición política que ha hecho posible el enunciado jurídico, en este caso, la libre determinación, no como un derecho, sino como una base fundamental del Estado, es decir, un marco categorial político en Bolivia, más cercano a una condición política de la cual proviene el universo de derechos. En este sentido, las palabras libre determinación permiten reunir una serie amplia de posibilidades para su realización, tanto en lo normativo, en lo político y en lo institucional. Y finalmente, una tercera conclusión preliminar. La libre determinación a la que se refiere el texto constitucional y sus exteriores constitutivos, es decir, la voluntad del constituyente, se enmarcan en un ejercicio interno de la libre determinación. Es decir, no se trata de una condición que posibilite la independencia de los pueblos indígenas para que estos constituyan un nuevo Estado. Es más, en tanto condición y base fundamental del Estado, la libre determinación se convierte en un dínamo de transformación del Estado boliviano, justamente porque es la condición de posibilidad de un Estado plurinacional. La libre determinación, en consecuencia, se referiría a una nueva condición de estatalidad, es decir, a una nueva posibilidad de producción de materia estatal. En tanto condición de posibilidad, la misma no se agota en alguna experiencia práctica ya lograda o por lograr. Es como lo decíamos, un dínamo, una potencia creadora. Y yo creo que es necesario retomar esta idea de leer el artículo 1 y el artículo 2 de manera relacional. Porque el artículo 1 presenta al Estado plurinacional y el artículo 2 nos dice que las naciones y pueblo indígena originario campesinas tienen esta libre determinación que supone el ejercicio de una serie de derechos. Es decir, sin la libre determinación de las naciones y pueblo indígena originario campesinos, no podríamos hablar de un Estado plurinacional. El Estado plurinacional Bolivia se funda en esta pluralidad y es esta pluralidad la que potencia justamente la transformación del Estado-nación al Estado plurinacional. Un par de palabras al respecto. El Estado-nación es básicamente un proyecto político de que al interior del Estado hay un solo pueblo homogéneo, culturalmente homogéneo, con una sola lengua, es decir, un solo pueblo, eso es lo que trato de indicarlo, ¿no? Es decir, un pueblo cohesionado, con una misma tradición, con una misma cultura, etc. Yo creo que este fue el ideal, en cierto sentido, de los estados que nacen de la Ilustración. Es mucho más fácil gobernar un estado donde se hable una sola lengua, un estado donde se tenga una sola cultura, y a la vez es la idea del Estado-nación. Lo que rompe el texto constitucional vigente es esta idea de Estado-nación y nos propone un Estado que en su interior alberga muchas naciones. Es decir, un Estado que reconoce la pluralidad como elemento constitutivo del Estado. Por ello es un Estado plurinacional porque es un Estado que se reconoce plural, reconoce 36 lenguas, por ejemplo, reconoce pluralismo jurídico, es decir, la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan administrar sus propios sistemas de justicia, sus propias formas de resolución de conflicto. Hay un pluralismo político, es decir, el reconocimiento de sus instituciones propias, el reconocimiento de la autonomía indígena originario campesina, por ejemplo, es central al momento de concebir al Estado plurinacional. Por ello creo yo de que es necesario pensar que la libre determinación es uno de los componentes centrales a momento de tratar de dar cuenta de lo que es el Estado plurinacional. Vayamos a una pausa, volvemos enseguida para hablar acerca de la libre determinación en el derecho internacional. Enseguida retornamos con Yuria Paria. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés avanza en el propósito de acercarse a nuestra sociedad. Tomamos la decisión de integrarnos a los medios de comunicación con 3 programas. El Centro de Conciliación nos aproximará en la promoción de la cultura de la paz desde la academia para la resolución de los conflictos de nuestra sociedad. El Instituto de Investigación acercará a la población para que comprenda la temática jurídica. Y el consultorio jurídico brindará orientación en los procesos legales y prácticas litigantes. Todos los lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio San Andrés, FM 97.6 y Facebook Live. Respetar y ser solidarios son valores que aprendemos desde casa. Ser tolerantes y positivo lo aprendemos en la escuela. Si juntamos todos estos valores y los llevamos a nuestra práctica diaria, sabremos que crecimos como personas y logramos que el mundo sea mejor. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. En breve, seguimos con Yuria Paria. Volvemos. La libre determinación en el derecho internacional. Bueno, para algunos esta libre determinación en el derecho internacional es parte de una formulación débil, una formulación light, por ejemplo, dicen algunos juristas, en lo que se refiere en sí a la materia de pueblos indígenas. Bueno, la libre determinación en el marco del derecho internacional no fue pensada como categoría jurídico-política para pueblos indígenas. Hay que partir diciendo eso. Es más, en las primeras formulaciones de la libre determinación se decía casi explícito que se buscaba un orden estatal internacional excluyendo de la idea misma de pueblos a los llamados pueblos indígenas. Con el tiempo, el debate respecto a la libre determinación para pueblos indígenas llevó a que esta categoría logre una diferencia. Es decir, se piensa en una libre determinación que no ambicione la independencia estatal y soberana de ese pueblo, sino como algo más restringido. Primero como una determinación política al interior del Estado, es decir, como autonomía y luego como parte del lenguaje de los derechos culturales. Es así que la categoría libre determinación la encontramos en la Carta de Naciones Unidas de 1945. Y no se encuentra en cualquier lugar de la Carta de Naciones Unidas. Está al comienzo, está en su artículo 1. El artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas señala lo siguiente, dice fomentar, uno de los propósitos, de las Naciones Unidas es fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. O sea, miren, hace una referencia explícita a la libre determinación de los pueblos. Bueno, los redactores de la Carta de Naciones Unidas no definieron a qué llamaban libre determinación y tampoco definieron a qué llamaban pueblos o a qué pueblos se referían. Aunque podría quedar claro que no se referían a los pueblos indígenas al interior de estados, pues la misma carta regula los territorios sin fideicomiso y avanza la comprensión de los procesos de descolonización, como puede evidenciarse por lo señalado en el artículo 73 de la misma Carta de Naciones Unidas, que dice ese artículo, dice: los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecidos por esta carta el bienestar de los habitantes de esos territorios y asimismo se obligan a asegurar con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso, a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto. Bueno, allí, por ejemplo, vemos esta consideración o esta forma de pensar que tuvo Naciones Unidas. Pero, miren un dato importante. El 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General de Naciones
aprobó la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. La misma señala en su punto 2: todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Como sucedió en la Carta de Naciones, los redactores de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales no asociaron libre determinación a pueblos indígenas. Su preocupación era distinta. Se trataba del proceso de descolonización de estados que estaban bajo régimen colonial por parte de potencias europeas y no así la situación de pueblos indígenas al interior de un estado. Coloquemos un poco de contexto, pero yo creo que esto ustedes se están dando cuenta plenamente, pero ¿qué tal si recordamos un poco? Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes doblegaron en sí a otros europeos, es decir, tomaron control de territorios franceses, invadieron Polonia y en consecuencia los alemanes llevaron a cabo una empresa semicolonial. Autores como Aimé Césaire o Frantz Fanon en su momento señalaron que lo que estaban haciendo los alemanes es lo que los europeos hacían todo el tiempo en otras partes del mundo, es decir, invadían, trataban a otros como subalternos y en consecuencia ese escándalo respecto a lo que estaban haciendo los nazis con los propios europeos debería ser un escándalo que también genere que los europeos se retiren de las colonias. En particular querían que se retiren de la India, que se retiren del África, en particular buscaban de que tanto estados africanos como estados que estaban bajo presencia colonial inglesa, holandesa, pues, o francesa, ¿no? El caso de Argelia, por ejemplo, pues los franceses se vayan de Argelia, los ingleses se vayan de la India, etc. Y es en ese tenor, es en ese sentido que aparece esta declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales el 14 de diciembre de 1960. En consecuencia, más que pensar en pueblos indígenas al interior de un estado, lo que se estaba pidiendo era que se retiren europeos de estados de la India, de estados del África, etcétera, ¿no? Es allí donde va a empezar un proceso constituyente muy interesante y curioso, que es el proceso constituyente de la India. La Constitución de la India es, hasta el día de hoy, una de las constituciones más largas del planeta y la India se constituye como un estado de estados. Es un proceso constituyente impresionante para revisarlo y la Constitución es verdaderamente interesante e impresionante para revisarla. Hay muy pocas traducciones al castellano de esa Constitución, de la Constitución de la India, pero bueno, uno puede encontrar una traducción al español realizada hace algunos años en España y créanme, es un texto fascinante, la Constitución de la India. Pues bien, esta declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales de 14 de diciembre de 1960, pues planteaba el derecho a la libre determinación de aquellos pueblos que estaban bajo un régimen colonial y lo que buscaban era que estos países europeos abandonen este régimen colonial y pues consigan en sí estos estados su independencia. Y no se hablaba nada acerca de la situación de pueblos indígenas al interior de un estado, estados que además ya habían logrado su independencia en el siglo XIX. De esta manera, la misma declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales, en su punto 6, señalaba un cierre a cualquier reclamo de pueblos indígenas al interior del Estado, al señalar, y esto lo dice el punto 6, dice, todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Pues bien, los estados latinoamericanos en la década de los años 60 se adelantaron a señalar que en lo que respecta a los pueblos indígenas, estos habían sido integrados políticamente al Estado y en consecuencia no podía pensarse en atribuirles libre determinación a pueblos indígenas, lo contrario sería asistir a un caos y a procesos de secesión que generarían inestabilidad en el sistema de Naciones Unidas. Bueno, la experiencia de la libre determinación en la Carta de Naciones Unidas y en la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales presentan la primera dimensión de esta categoría. Es decir, libre determinación supone posibilidad de independencia y, en consecuencia, la posibilidad de formar un Estado independiente. La libre determinación, entonces, se configura como un derecho capaz de constituir un Estado, de lograr independencia de un Estado soberano o de recuperar el Estado que se encontraba bajo yugo colonial.
esta forma de entender la libre determinación excluye a los pueblos indígenas al interior de estados como el boliviano. Es por ello de que no vamos a ver aparecer la libre determinación ni en el convenio 169 de la OIT, ni en instrumentos internacionales de derechos de pueblos indígenas, sino va a aparecer recién en la Declaración de Naciones Unidas de 2007. Esto es sumamente importante de referir. Pues bien, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, fue la primera organización intergubernamental, que problematizó la pérdida de poder político y económico de los pueblos indígenas. La OIT fue creada en 1919 y la relación que mantenía con pueblos indígenas se concentraba en evitar y sancionar, cuando fuera necesario, la explotación de mano de obra indígena en las colonias. En 1957, la OIT elaboró el Convenio 107 relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y poblaciones tribales en los estados independientes. Se trató de un convenio que pretendía modernizar a los pueblos indígenas en búsqueda de integrarlos gradualmente a las colectividades nacionales. Era un convenio que podríamos llamarlo integracionista y a la vez con muy fuertes componentes de colonialidad. El convenio 107 de la OIT partía del convencimiento de que existían pueblos más y menos avanzados, obviamente los pueblos indígenas y tribales eran los menos avanzados, y a los que se debía auxiliar. Sin embargo, el convenio 107 traía reconocimientos inéditos como el derecho de propiedad sobre las tierras tradicionales, derecho que encendió un debate y la posibilidad de repensar esta declaración de una manera más audaz, es decir, con un lenguaje más potente a favor de pueblos indígenas. Miren el artículo 11 del convenio 107. Este artículo es fascinante. Dice: se deberá reconocer el derecho de propiedad colectivo o individual a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas. El convenio 107, a mí me parece que es un convenio sumamente importante para comprender la manera en la cual se pensaba a los pueblos indígenas, es decir, como un problema interno a los estados cuya solución se encontraba en integrarlos a la vida de los estados, pero que a la vez traiga consigo, digámoslo así, la posibilidad de enriquecer esta cultura nacional. Bueno, este convenio, en el fondo, al ser un convenio integracionista, la idea de ir asimilando a pueblos indígenas, se pensó que no era un convenio que festejaba la pluralidad y la pluralidad de culturas, y en consecuencia la OIT lo va a revisar durante la década de los 70, y en 1989, después de largos debates, va a presentar finalmente el convenio 169, que aborda gran parte de los derechos de pueblos indígenas, aunque desde un punto de vista eminentemente cultural. Se ha criticado mucho a la OIT en el sentido de no haber permitido la participación directa de organizaciones indígenas en la elaboración de este convenio, es decir, participaron muchos expertos sobre derechos, etcétera, pero no hubo una participación directa de pueblos indígenas. ¿Qué estaba ausente en el convenio 169 de la OIT? Pues bien, la gran ausente del convenio 169 de la OIT va a ser la categoría de libre determinación. Al respecto, conviene anotar que si bien la libre determinación ha sido parte de las demandas de pueblos indígenas, sobre todo de Norteamérica, en particular de pueblos indígenas que están en Estados Unidos y en Canadá, su tratamiento ha sido más limitado por la carga del lenguaje culturalista en las demandas de pueblos indígenas de América Latina. Es decir, de poseer una connotación política, como lo vimos respecto a la Carta de Naciones Unidas, en la declaración, en el convenio 169, ha empezado a tener sobre todo una serie de ribetes y contornos de derechos culturales. Bueno, al final de cuentas, la libre determinación no es incluida como un derecho en el convenio 169. ¿Y esto por qué? Porque iba a ser un conflicto. El conflicto que limitaba a los pueblos indígenas a abrazar la libre determinación era la concepción que se tenía, y que en parte aún se tiene, de los pueblos indígenas y de los derechos humanos. Pues los derechos humanos son claramente un producto moderno, secular, liberal, de la posilustración, que se concentra en el individuo, y los pueblos indígenas son algo completamente distinto, ¿no? Tienen una lógica mucho más comunitaria y, en consecuencia, no han desarrollado procesos de subjetivación y de individuación tan fuerte como lo hace Occidente, ¿no? Y esto es algo un poco claro, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en los jóvenes europeos, un joven europeo, en cuanto termina el colegio, se va de su casa rápidamente, busca un trabajo y busca independizarse. En cambio,
un joven latinoamericano, en cuanto termina el colegio, continúa en la casa de sus padres y continúa realizando básicamente su formación universitaria. Y si bien por distintas razones puede ponerse a trabajar, los lazos comunitarios son mucho más fuertes. O pónganse a pensar en el tratamiento a los ancianos. En Europa es muy común llevar a un anciano a un asilo. En cambio, acá en Bolivia, si ustedes le plantean a sus padres o a sus abuelos que los van a llevar a asilos, es muy posible que se enojen y se molesten mucho con ustedes. O sea, es decir, hay una lógica mucho más colectiva y comunitaria en las sociedades latinoamericanas y, bueno, mucho más fuerte en pueblos indígenas. Bueno, cuando en su momento se trató de extender a los pueblos indígenas los derechos humanos, se encendió una serie de debates, ¿no? Es decir, los antropólogos consideran que los derechos humanos, al venir de una tendencia liberal e individualista, son derechos que son muy difíciles de lograr su concreción en comunidades indígenas. Por ejemplo, en 1947 hay una Declaración de Derechos Humanos de la Asociación Americana de Antropología y hay una declaración muy dura donde en esta declaración la Asociación Americana de Antropología justamente señalaba de que no son compatibles los derechos humanos con las formas y lógicas culturales de pueblos indígenas. Bueno, se me ocurre, para no quedarnos acá debatiendo sobre este tema, se me ocurre plantearles la siguiente idea. Se me ocurre plantearles que en un próximo programa, podría ser el próximo programa, ¿por qué no hablamos un poco de derechos humanos y pueblos indígenas y vemos algunos autores? Bueno, eso podríamos hacer para poder ver este problema que hay entre derechos de pueblos indígenas y derechos humanos. Bueno, continuemos. El Convenio 169 de la OIT no tematizó el derecho a la libre determinación y en realidad tuvo que esperarse a la Proclamación de Naciones Unidas de 1993 sobre el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo como contexto ideal para llevar a cabo una vez más el debate sobre la libre determinación para pueblos indígenas. Bueno, este debate pues culmina con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas de 2007 y pues esta declaración va a recoger como un derecho el derecho a la libre determinación. Y bueno, la libre determinación es concebida como un derecho colectivo enunciado desde el multiculturalismo liberal de los años 90. En este marco, su enunciación buscaba replantear la relación de los estados nacionales con las poblaciones indígenas, sin por ello poner en cuestión la propia arquitectura político-institucional de los estados. Se trataba de una libre determinación interna, es decir, dentro de los márgenes estatales. Se trataba de un derecho cuyo tenor es, en primera instancia, multiculturalista. Cabe señalar de que hay muchas críticas a esta idea de libre determinación al interior del Estado, etcétera, y muchas organizaciones piensan de que debería haberse pensado una libre determinación mucho más fuerte, que incluso posibilite a los pueblos indígenas en sí avanzar a un proceso semi-independentista, ¿no? Pero bueno, el tema está en que la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas reconoce el derecho a la libre determinación, pero sin poner en riesgo la unidad de los estados. En anteriores programas les decía de que esta declaración del año 2007 cerró el debate en el proceso constituyente respecto a que si los pueblos indígenas deberían o no deberían constituirse como naciones y que podía ser incluso contraintuitivo que al interior de un Estado existan muchas naciones. Bueno, cuando aparece la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas y aparece la idea de que los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y que se pueden constituir en este sentido estados plurinacionales, pues bien, este debate se cerró. Bueno, para finalizar, algunas conclusiones preliminares a esto que hemos estado hablando. Primero, la libre determinación en su forma externa, es decir, la idea de la separación y buscar crear un nuevo Estado, bueno, o adherirse a otro Estado, pues fue una manera de pensar en sí el conflicto de estados bajo yugo colonial, estados que tenían la presencia de ingleses, de franceses o de
de belgas, por ejemplo, ¿no? Y esa no es la libre determinación que reconoce la norma de derechos humanos para pueblos indígenas, y mucho menos lo que reconoce la Constitución. Lo que tenemos es una libre determinación en su forma interna, es decir, tiene que ver más con la decisión del pueblo indígena de mantener su pertenencia a un Estado nacional siempre que este Estado acepte reconocerlo como pueblo y, en consecuencia, este Estado nacional empiece un proceso de transformación a un Estado plurinacional. Entonces, libre determinación interna para pueblos indígenas. La libre determinación interna es una construcción que se genera al interior de las demandas de pueblos indígenas a finales del siglo XX, que buscan un reconocimiento que no suponga secesión. La negación de otorgar este derecho a pueblos indígenas durante mucho tiempo se debía justamente a que se temía que con el derecho a la libre determinación estos pueblos buscarían su independencia. Sin embargo, la modulación en su redacción en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas presenta una postura que resume la idea de que la libre determinación deben de ejercerla al interior del Estado, ¿no? Vayamos a una pequeña pausa para terminar nuestra exposición sobre el artículo 2 de la Constitución y sobre esta categoría que hemos estado revisando llamada libre determinación. Enseguida retornamos con Yuri Aparia. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Radio Consultorio de Salud es un servicio de la Radio Universitaria San Andrés, dedicado a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Escúchenos todos los martes de 15:00 a 17:00 horas. ¿Eres una persona que gusta de los deportes o practicas alguno? ¿Buscas un programa deportivo que rompa esquemas? Pues no busques más. Todos los sábados a mediodía llega Playtime. Un programa diferente a través de la señal de la radio San Andrés 97.6 FM. Playtime. Que comience el juego. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. En breve, seguimos con Yuri Aparia. Volvamos, estamos en la recta final de su programa Yura Paria. En este programa hemos revisado el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, que hace referencia a una categoría central muy importante para comprender al Estado plurinacional. Me refiero a la categoría llamada libre determinación. Pues bien, hay un debate sumamente interesante, yo quisiera concluir con este debate, respecto a que no debería hablarse de libre determinación, sino debería hablarse de autodeterminación. A ver, veamos, este es un problema de traducción. El artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Pero la versión del mismo artículo 3, pero en idioma inglés, que, esto es muy importante, es el idioma oficial de esta declaración, es un idioma oficial junto con el francés del derecho internacional. Bueno, el artículo 3 señala lo siguiente. Dice, indigenous peoples have the right to self-determination. ¿Qué significa eso? Los pueblos indígenas tienen el derecho a la autodeterminación, self-determination. Quienes tradujeron self-determination por libre determinación podrían haber optado por autodeterminación. En algunos textos que analizan la declaración referida, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, se usa tanto el término autodeterminación como el término libre determinación, como si se tratase de sinónimos. Sin embargo, hay muchos autores que se han preguntado si es que no hay un mayor potencial en el concepto de autodeterminación que respecto al concepto de libre determinación. Me refiero en particular a pensadores como Gayatri Chakrabarti Spivak. Hablamos de ella cuando hablamos acerca de pensamiento decolonial en alguno de los programas. Pues bien, la palabra autodeterminación
hace referencia a una facultad interna que posee, que tiene autodeterminación, es decir, una facultad que se ejerce y no hace un derecho concedido. Pues en este caso sería el pueblo indígena el que se autodetermina por sí mismo sin la necesidad de un permiso por parte de algún otro, el cual, si algún papel le toca jugar, es solo el del reconocimiento. En su lugar, el término libre determinación podría comprenderse como un derecho concedido, es decir, un derecho que se ejerce en los márgenes de la legalidad de un Estado, como si se tratase de una libertad cultural limitada por otras libertades dentro de un universo de contenido de derechos humanos. Por ello, la libre determinación podría estar acorde con el principio de reserva que tenemos en el artículo 2, ¿no? Esta idea de que hay una ley que podrá, en cierto sentido, regular esta libre determinación. En cambio, la autodeterminación, como les decía, es una facultad interna del mismo ente que la posee, es decir, es una facultad que se ejerce, no es un derecho concedido. Bueno, esta diferencia, desde mi punto de vista, es esencial. Si nos atenemos a lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, la libre determinación se la reconoce en el marco de la unidad del Estado y conforme a la Constitución y la ley. El hecho de que sea conforme a la Constitución es un reconocimiento en la norma fundamental del Estado. Yo creo que ahí no hay problema, pero el hecho de que sea conforme a la ley, esto ya genera problemas. Es decir, que existe una reserva legal nos coloca delante de una limitación legislativa, en tanto la ley es un instrumento producido por el órgano legislativo, es decir, por un poder constituido. Cabe recordar que la Constitución Política del Estado boliviana se redactó en un proceso constituyente, es decir, existe un registro de este proceso y, como lo hemos dicho, podemos encontrar que en la voluntad del constituyente no había esta limitación de reserva legal. Es decir, esta propuesta de reserva legal no existía ni en los informes de la Comisión 1, ni en la propuesta del Pacto de Unidad, ni en el texto constitucional aprobado en Chuquisaca. Va a aparecer recién en la Constitución aprobada en Oruro, en el proyecto de texto constitucional aprobado en Oruro. Ahora, si bien desde mi punto de vista se trata solo de algunas palabras, no olvidemos que las normas jurídicas son hechas de palabras, es decir, se trata de un conjunto de términos que siempre buscan significación. La idea misma de autodeterminación podría ser, desde mi punto de vista, más adecuada que el concepto de libre determinación. ¿Por qué? Porque recae la idea de libre determinación en el campo de las libertades culturales. La libre determinación puede entenderse como facultad de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos de determinar o fijar su propio destino político, económico, cultural, social y jurídico, y esta facultad es en sí, podríamos decir, una condición del Estado plurinacional, ¿no? Y lo que puede generar de conflictividad es justamente de que se lo intente limitar. Pero bueno, libre determinación y plurinacionalismo forman parte sustancial de la idea de Estado plurinacional. Es decir, el Estado ha dejado de perseguir el arquetipo de un Estado-nación y hoy en día se abre en sí a un reconocimiento de la multiplicidad de identidades culturales que habitan en el territorio boliviano. La libre determinación es una de las condiciones de posibilidad para cambiar la materia estatal boliviana y es una de las condiciones de posibilidad para hablar de un Estado unitario plurinacional comunitario como establece el artículo 1 de nuestra Constitución. Bueno, llegamos al final de su programa Yura Paria. Nos vemos el próximo viernes para seguir hablando sobre libre determinación, sobre derechos humanos. Nos tocaría revisar el artículo 3 de la Constitución Política del Estado. Este es un artículo muy particular que ha sufrido una serie de transformaciones en el proceso constituyente y habla de un componente muy importante, el pueblo boliviano. Pero bueno, tenemos pendiente, como les decía, un programa donde hablemos acerca de derechos humanos y pueblos indígenas, porque el tema de libre determinación justamente nos jala a platicar sobre estos elementos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Yura Paria. Será hasta el próximo viernes, hasta un próximo programa. Tengan ustedes muy buenas tardes.